Revelado, increíble llamada de una mesera que expone un secreto sorprendente al CEO del banco. Mariana estaba de pie frente a una mesa repleta de comensales. Su uniforme blanco impoluto contrastaba con el bullicio del restaurante. Las risas y charlas reverberaban a su alrededor mientras intentaba recordar los pedidos en medio del caos. Tenía 35 años, pero su rostro llevaba las marcas de una vida dura, ojeras que delataban noches sin dormir, preocupaciones pesadas como una losa sobre sus hombros. Con 2 hijos pequeños y su madre enferma a su cargo, sabía que cada mes era una lucha. El restaurante era su refugio, su fuente de ingresos, pero también la vida que debía enfrentar cada día pasó a convertirse en una carga increíblemente pesada. Mientras servía un plato de enchiladas, sus ojos se posaron en uno de los comensales, un hombre de traje, imponente y seguro de sí mismo. Era el CEO del banco que había escuchado mencionar tantas veces en la comunidad, un banco que por su política de préstamos restrictivos había dejado a muchas familias como la suya al borde de la quiebra. El malestar empezó a agolparse en su pecho, su respiración se tornó irregular. El odio hacia esa imagen de éxito que veía en el hombre le provocó un ardor en la garganta. No pudo evitarlo, el deseo de justicia la invadía. Cuando terminó su turno, sus pasos la llevaron de manera casi automática hacia la mesa del CEO. Cada paso era un ejercicio de valentía. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podría hablarle? ¿Le importaría mi historia? ¿Lo haría cambiar de opinión? Pero Mariana entendía que ya no podía permitir que el miedo la detuviera. Necesitaba que su voz se escuchara. «Disculpe, señor», su voz tembló, pero la determinación brillaba en sus ojos. «Sé quién es, y sé lo que su banco hace a personas trabajadoras como yo». Las palabras fluyeron como un torrente. Le habló de su vida, de sus hijos, de las noches sin dormir por el miedo de no poder llevar comida a casa. El CEO la escuchaba, sorprendido, pero su expresión se volvió sombría al recordar las historias de su comunidad. Mientras hablaba, Mariana expuso el verdadero costo de las decisiones del banco, cómo habían sido cómplices de sueños truncos y esperanzas rotas. El hombre frente a ella no poseía una armadura. Él, que había navegado en el mundo de las finanzas y la riqueza, se vio confrontado por una realidad palpable. En su mente, recuerdos confusos y secretos comenzaron a burbujear. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Mariana, en pleno desahogo, sintió que el impulso de sus palabras se convertía en una fuerza arrolladora, aun cuando el CEO vacilaba. ¿Cómo podría ser que una simple mesera tuviera el poder de sacudir los cimientos de una institución financiera? Pero aquella certeza también traía consigo una angustia desgarradora. Ante su declaración, un pánico encendía en ella. ¿Y si dejaba de ser escuchada? El dilema del CEO giraba en su mente, mientras ella se sentía más fuerte y a la vez más expuesta. La tensión crecía, palpitante entre ambos, un choque de mundos. Y cuando estaba a punto de desatar más verdades ocultas, su teléfono sonó. La vibración resonó como un trueno en su pecho, interrumpiendo el momento decisivo y dejándola al borde de la desesperación, sin saber si su lucha finalmente se alzaría o se desvanecería como tantas promesas en el olvido. Mariana respiró hondo. El ruido del restaurante se desvanecía, mientras se sumergía en sus propios pensamientos. La llamada del teléfono había sido un aviso de que el tiempo apremiaba. Era su madre, que cada día necesitaba más atención, y el eco de sus preocupaciones se hacía más fuerte en su mente. Al consciente ruido interno se sumó un impulso aún más potente. No podía dejar que esta oportunidad se le escapara. Se giró hacia el CEO, aún atrapado en sus propios dilemas. Su mirada era una mezcla de sorpresa y confusión. Y por un instante, Mariana lo vio como un hombre, no como un jefe de una impenetrable institución, sino como alguien que podía cambiar, que podía ser alcanzado por el peso de la desesperación que ella había compartido. Sin embargo, al mismo tiempo, la inseguridad creció dentro de ella, una sombra que amenazaba con eclipsar su valentía. «Aún no he terminado», exclamó.
la voz más firme de lo que había imaginado. El CEO levantó la vista, sorprendido una vez más por la intensidad de la mujer frente a él. Mariana sintió la chispa de una nueva fuerza emergiendo. Aquel momento no era solo una confrontación, era también su momento de descubrimiento personal. Había sentido por años que su voz no importaba, pero allí estaba, marcando la diferencia. Las palabras continuaron fluyendo, esta vez más hay más matices. No solo hablo de mí, hablo de cada uno de los que están detrás de este uniforme. Personas que cada día luchan para sobrevivir, mientras ustedes empujan más lejos el sueño de tener una casa, una estabilidad, la idea de que merecía un espacio en esta conversación, potente y auténtica, creció en ella. Mientras el CEO la escuchaba, Mariana notó cómo la expresión en su rostro cambiaba. La confusión se transformaba en preocupación y finalmente en entendimiento. Quizás había algo en ella que resonaba en él. Esa conexión no había sido algo que había anticipado. La vibración de su teléfono volvió a interrumpir, pero esta vez no le otorgó el mismo peso. Estaba completamente absorta en el intercambio humano que estaba sucediendo. La innegable verdad de sus palabras caló hondo en él. Necesitamos cambios en el sistema, desde dentro. Necesitamos a alguien que comprenda lo que se siente estar del otro lado. Mariana sabía que estaba pidiéndole más que una simple conversación. Estaba demandando que él reconsiderase todas las decisiones que había tomado. El CEO bajó la mirada, en silencio, permitiendo que sus palabras se asentaran. Mariana sintió una mezcla de tensión y expectativa. Su próxima frase podría ser determinante. Si no le importa mi vida, piense en su legado. ¿Qué quiere ser recordado? ¿Como el hombre que cerró puertas o como el que abrió nuevas oportunidades? Una mueca se dibujó en su rostro, reflejando un conflicto interno. El tiempo parecía desvanecerse, cada segundo una eternidad mientras ella lo observaba digerir sus palabras. La incertidumbre se asentó nuevamente sobre ella, como un manto pesado. En su pecho, la esperanza luchaba con el pavor de un posible rechazo. La conversación se había adentrado en territorios desconocidos, y Mariana sentía que estaba a punto de cruzar la frontera de un nuevo comienzo o la decepción de un ya conocido final. El CEO se levantó lentamente, como si una decisión pesaba sobre sus hombros. «Voy a considerar lo que has dicho», dijo finalmente. Las palabras, aunque eran una promesa, también eran un umbral incierto. La mirada que intercambiaron estaba cargada de posibilidades, pero aún cargada de dudas. Mariana se marchó, dando un paso hacia la puerta, aún sintiendo el vaivén de su propio corazón. Había plantado una semilla, pero ¿qué nacería de ella? Sentía que su vida estaba a punto de dar un giro dramático. A medida que salía del restaurante, su mente seguía girando. Ahora sabía que su voz podía tener impacto, pero el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Qué haría a partir de este momento? La respuesta parecía resistirse a materializarse, dejando una sensación de inquietud. Con su madre y sus hijos esperando, Mariana sabía que debía prepararse para la siguiente fase de su lucha personal. Pero lo que no sabía era que al día siguiente recibiría una llamada que cambiaría el rumbo que había imaginado para su vida. Mariana despertó con la mente agitada, como un río desbordante. Cada palabra que había pronunciado la noche anterior parecía reverberar en su interior, llevando consigo un peso que no podía ignorar. La semilla de su valentía había brotado, pero la incertidumbre de lo que vendría la mantenía en un estado de alerta constante. El eco de la promesa del CEO, «Voy a considerar lo que has dicho», resonaba como un mantra, apremiándola a prepararse para lo inesperado. Mientras preparaba el desayuno para sus hijos, la rutina habitual carecía de color. Cada tostada, cada vaso de leche, cada pequeño gesto se sentía monótono. Mariana reflexionaba, preguntándose si sus esfuerzos habían valido la pena, o si simplemente había sido otro esfuerzo en vano. Tenía que cambiar su perspectiva. Ya no podía pensar en ella como una simple mesera, como una madre sola luchando contra la marea. Tenía una voz que merecía ser escuchada. Su teléfono sonó, y al ver la pantalla, un escalofrío de anticipación la recorrió. Era su supervisor. Con el corazón en un puño, Mariana contestó. «¿Qué sucede?» «Mariana, necesitamos hablar. Hay algo importante que se ha mencionado en la reunión, y creo que deberías estar al tanto». La voz de su supervisor era grave, y eso solo aumentó el nudo en su estómago. Instintivamente, todos sus temores regresaron. ¿Había obtenido su despido? ¿Sus palabras habían tenido repercusiones inmediatas? Sin embargo, las palabras que siguieron solo le ofrecieron un nuevo ángulo.
El CEO quiere hablar contigo. Algo sobre la conversación que tuviste. ¿Estás disponible para reunirte más tarde? La noticia la tomó por sorpresa. De alguna manera, su valentía había abierto una puerta, pero Mariana también sentía un impulso de huir. Las posibilidades eran vastas, pero la presión de las expectativas ajenas pesaba sobre ella. Aún así, no podía negar la emoción que le cruzaba por la sangre. Era un llamado que podía definir su futuro. Mañana a las 3, en la oficina del CEO, le confirmaron después de unos minutos de intercambio. Colgó el teléfono, sintiéndose como si 1000 pensamientos colisionaran en su mente. Este era su momento. Tenía que prepararse. La distracción del día se desvaneció mientras dedicaba horas a formular en su mente lo que diría. Preguntas, afirmaciones, anhelos sobre su carrera y su vida personal danzaban en un torbellino. Quería expresar no solo su deseo de una mejor vida para ella y sus hijos, sino también la urgencia de un cambio en la cultura corporativa que había presenciado. Cuando llegó el momento, el lugar se sintió más imponente que nunca. El despacho del CEO era grande y ostentoso, con ventanas que brindaban una vista impresionante, pero que también transmitían una sensación de aislamiento. Ella se sentía pequeña en comparación con la figura que representaba el CEO, un hombre que tenía el poder de transformar su realidad. Sin embargo, con cada paso hacia adelante, la autoconfianza que había cultivado empezó a aflorar. Tenía que recordar por qué estaba allí. En el momento en que cruzaron miradas, ambos sintieron la tensión palpable en el aire. Había un nuevo nivel de profundas emociones que nadie podría ignorar. Mariana, empezó el CEO, sorprendiendo a la mujer que antes lo había visto como un gigante intocable. En nuestra última conversación, tus palabras me hicieron cuestionar algunas decisiones. He estado pensando en ello desde entonces. Antes de que él continuara, la mente de Mariana inició un frenesí de pensamientos. Este podría ser el giro que tanto anhelaba, pero era tan real como ilusorio. La atención plena que había cultivado hasta ese momento debía mantenerse. Un nuevo desafío le esperaba, una necesidad inminente de validar su trayectoria. Pero en ese instante no solo pensó en sí misma, también visualizó la vida que quería ofrecer a su madre y a sus hijos, un destino que merecían. Quiero debatir cambios, no solo desde un escritorio, sino desde la realidad del trabajo diario, exclamó, buscando captar completamente su atención. Mientras las palabras comenzaban a fluir, Mariana, sin saber, se encontraba al borde de enfrentar no solo al CEO, sino también una revelación que alteraría su mundo para siempre. Las palabras que pronunciaría a continuación podrían reconfigurar su futuro de maneras insospechadas. Pero, ¿habría en aquellos cambios un precio que aún no estaba dispuesta a pagar? La pregunta pendía en el aire mientras se preparaba para el siguiente paso crucial de su transformación personal. Mariana inhaló profundamente, sintiendo cada molécula de aire como un ancla que la mantenía en el presente. La tímida presa de estrés que había comenzado a abrirse durante su encuentro con el CEO se transformó en una especie de determinación ardiente. Sabía que sus palabras podrían resonar en los pasillos de la compañía mucho después de que la reunión concluyera. El CEO, un hombre robusto con un semblante que apenas mostraba emoción, se acomodó en su silla y la observó con interés. Mariana decidió que no podía titubear. Era el momento de ser clara y contundente. La sombra de la duda que había estado acechando cada paso que había tomado en su carrera se disipó, mientras recordaba sus metas, no solo para ella, sino para todos aquellos como ella, que vieron el cambio como algo distante e inalcanzable. Sé que su visión para la empresa se basa en un crecimiento sustentable y una cultura en la que todos puedan prosperar, pero debe existir una conexión genuina entre los líderes y las personas que están en la trinchera todos los días, se aventuró a decir, su voz resonando en el lujo del despacho. El silencio colmó el espacio por unos instantes. El CEO tomó nota, su expresión más seria ahora. Mariana sintió la adrenalina de la respuesta de su auditorio. Era un juego de ajedrez donde cada palabra contaba. No solo estaba en juego su desarrollo personal, sino también la posibilidad de ser la voz de muchos. Entiendo que esto puede sonar confrontativo, pero si ignoramos las preocupaciones de aquellos que trabajan directamente con los clientes, corremos el riesgo de convertirse en una entidad desconectada, por más éxito que podamos tener. Continuó, sus palabras fluyendo con la fluidez de su convicción. En su interior, la duda fue reemplazada por una urgencia de opinar, de dar voz a sus inquietudes fundamentadas. A medida que la conversación avanzaba, Mariana, aunque consciente del impacto que podía tener, se preguntaba si sus palabras realmente resonarían con el CEO.
La autenticidad de su propia voz rompía barreras invisibles, mientras la conversación se transformaba en un diálogo sobre el futuro. Mari, interrumpió el CEO, utilizando el tono de alguien que había tomado una decisión. Esto es valioso, y quiero escuchar más de ti. En mi experiencia, la innovación más efectiva proviene de aquellos que están en el frente de batalla. Lo que hay que debatir es cómo implementarlo. Estabas pensando en algo específico, ¿no es cierto? La presión aumentó dentro de Mariana mientras sus pensamientos se alineaban, conectando con lo que realmente deseaba compartir. Sabía que cada idea que presentaba debía ser sustancial y factible. Estoy convencida de que debemos crear un equipo o un grupo asesor que incluya voces de todos los niveles. Esto no solo permitiría una mejor comunicación, sino que también fomentaría un espacio donde la creatividad pueda surgir de los lugares más inesperados, propuso, sintiendo que cada palabra conformaba un ladrillo en la fundación de un cambio necesario. El CEO asintió. La tensión en la sala se convirtió en la tensión de un nuevo comienzo. Sin embargo, Mariana sentía que aún había más que decir, un hilo en su corazón que la instaba a ir más allá de lo habitual. Pero su mente también entró en un conflicto. ¿Realmente podría sostener una posición de iniciativa sin perder el resguardo que había encontrado? Pero, ¿estarías dispuesta a comprometerte más allá de esto? Lo que propongo no es simplemente un cambio en la cultura del trabajo. Es un quiebre en cómo nos vemos y cómo trabajamos juntos, dijo el CEO, su mirada severa, pero con la chispa de expectativa. Mariana supo que estaba frente a un nuevo escalón en su vida. Las palabras estaban alineándose para ser una verdad aún no revelada. La propuesta que acababa de hacer podría no solo redefinir su carrera, sino también ponerla en una posición de liderazgo y responsabilidad que nunca antes había considerado. Mientras la reunión avanzaba, un nuevo desafío comenzó a tomar forma en su mente. No solo estaba en juego su carrera y la posibilidad de ser escuchada, sino también la lucha interna de cómo utilizar su creciente voz en un sistema que podía ser indiferente al cambio. Las decisiones tomando auge presentaban no solo oportunidades, sino un posible precio a pagar. Justo cuando pensaba en las complicaciones que esto podía traer, el CEO anunció: en muy poco tiempo tendremos un proyecto muy ambicioso que podría beneficiarse de tu perspectiva. ¿Te interesaría ser parte de esto? La pregunta colmó el aire de posibilidades, pero también de incertidumbre. Mariana sintió que una nerviosa electricidad recorría su cuerpo. Era el momento donde su valentía había de ser puesta a prueba, y al mismo tiempo un camino que podría llevarla a un futuro que aún no podía imaginar. Sostenía en sus manos una llave para abrir una puerta que podría alterar el curso de su vida y de muchos otros. Pero estaba lista para cruzar ese umbral, y lo que eso significaría para ella. La respuesta a esa pregunta latía intensamente mientras la reunión continuaba, dejando a Mariana al borde de su próximo gran desafío. La sala se sentía cargada de expectación, mientras Mariana tomaba un momento para considerar la propuesta. La iniciativa parecía prometedora, pero también conllevaba la carga de un compromiso que nunca había imaginado asumir. La idea de ser parte de un proyecto tan significativa la intrigaba y asustaba por igual. ¿Cómo podría ser la voz, no solo de sus propios anhelos, sino de los sueños de un equipo entero? Una respuesta sí o no no es suficiente, pensó, mientras su mente pedía a gritos un momento para reflexionar. Lo que se jugaba era una reconfiguración de su papel en la empresa, y quizás en la industria misma. La discusión no solo trataba sobre el futuro de un proyecto, sino sobre el futuro de su carrera. Sí, me encantaría, respondió, su voz resonando con una convicción inesperada. El CEO asintió, como si Mariana hubiera pasado una prueba invisible. Sin embargo, al momento de salir de su oficina, una oleada de dudas invadió su mente. ¿Era capaz de liderar un proyecto de esta magnitud? ¿Y si no podía satisfacer las expectativas de su jefe? Con cada paso hacia su escritorio, sentía un creciente impulso de prepararse. No podía dejar que la inseguridad la dominara. Las primeras horas transcurrieron en un frenesí de investigación y recopilación de ideas. El tiempo perdido en la inhibición ya no era una opción. Empezó a elaborar una presentación que bosquejaba su visión. Un grupo multidisciplinario que escuchara a las partes interesadas y fomentara una cultura de innovación. A medida que plasmaba palabras en el papel, las dudas comenzaron a diluirse.
Era un paradójico alivio descubrir que tenía algo valioso que aportar. En su escritorio, rodeada de documentos y recortes, la visión que alguna vez le pareció imposible comenzaba a cobrar vida. Era un viaje lleno de intrigas y el aprendizaje del mundo corporativo. Mariana se adentraba en cada tarea con una ferviente determinación. Sin embargo, un día, al recibir un correo de respuesta de parte de uno de los directores sobre su iniciativa, se detuvo en seco. Lleno de críticas, el mensaje hacía hincapié en que su enfoque era demasiado arriesgado y poco profesional. Mariana sintió un golpe en el pecho. ¿Acaso había subestimado su rol? Se preguntó si haberse expuesto había sido fatal. La desilusión fue un desafío que tuvo que enfrentar en un corto espacio de tiempo. En lugar de dejarse abrumar, utilizó su angustia como combustible. Se dispuso a crear un plan de acción. Convocaría a cada uno de los miembros de su equipo, quienes habían mostrado tanto interés en el cambio. Era esencial que su voz pudiera contar con el respaldo de otros, y el primer paso era fortalecer la conexión entre ellos. La reunión fue un acto de desahogo. Las ideas fluyeron, los sueños se compartieron. Un sentimiento colectivo de urgencia impregnó el aire. Aunque la crítica del director había resonado fuertemente, Mariana encontró apoyo en sus compañeros y por primera vez se dio cuenta del poder que podía tener en un entorno colaborativo. A medida que los días se convertían en semanas, la confianza creció en esos espacios de diálogo y las decisiones que tomaban se volvieron más audaces. Mariana comenzó a vertebrar el cambio que había imaginado y esa sinergia inesperada acentuó su crecimiento personal y profesional. Cuando miró hacia atrás, se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había entrado en la oficina del CEO. Había desmantelado creencias limitantes y había evolucionado hacia una versión más asertiva de sí misma. Pero aún sentía un remanente de inquietud. Mientras pensaba en lo que habían logrado, otra comunicación llegó a su bandeja de entrada. Esta vez era una invitación para presentar su proyecto ante el consejo directivo. El escalofrío que sentía en la espalda era una mezcla de emoción y miedo. Se preguntó si realmente estaba lista para enfrentar a sus críticas en un espacio donde la dinámica del poder cobraba una nueva dimensión. De repente, la voz del CEO resonó en su mente, un eco de su invitación a comprometerse de verdad. Esto es un quiebre en cómo nos vemos y cómo trabajamos juntos. La tensión era palpable mientras se daba cuenta de que estaba a punto de cruzar un umbral decisivo. Con el consejo a su alcance y el peso de sus expectativas en el aire, solo había una respuesta que podía dar: debo hacerlo bien. El momento de la verdad había llegado, y con él la inquietante certeza de que realmente todo lo que había construido a través de su valentía sería puesto a prueba. Mariana sintió que el futuro se perfilaba ante ella, lleno de incertidumbre y posibilidades, y con cada pulso de su corazón sabía que el verdadero desafío comenzaba ahora. La mañana de la presentación era un compendio de adrenalina y ansiedad. Mariana se despertó antes de lo habitual, sintiendo que el mundo a su alrededor se movía a un ritmo diferente, como si cada segundo estuviera cargado de un significado especial. Se preparó con determinación, eligiendo cada palabra y cada gesto que la harían parecer más confiada de lo que realmente se sentía. El espejo reflejaba a una mujer enfocada, aunque con un leve temblor en sus manos. Cada trazo del lápiz delineando su mirada para la presentación era un intento de encerrar la incertidumbre que la atenazaba. Sabía que ese día no solo representaba su visión, sino el esfuerzo colectivo de su equipo. Al llegar a la sala de reuniones, un ambiente de formalidad y expectativa la envolvió. Los miembros del consejo estaban sentados, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo. Mariana se dio cuenta de que se encontraba ante un nuevo tipo de audiencia. No era solo un grupo de superiores, sino jueces potenciales de su futuro. Con cada diapositiva que presentaba, esforzándose por no titubear, sentía cómo revivía las triadas de conversaciones previas con su equipo. Unidos, habían identificado los puntos débiles y las áreas que requerían atención. Mariana trató de encapsular esa estrategia en sus palabras, pero el peso de la responsabilidad se hacía cada vez más evidente. A medida que la presentación avanzaba, notó miradas críticas apuntando directamente a ella, especialmente a la esquina del consejo donde el mismo director que había criticado su enfoque se sentaba. La presión que sentía se intensificaba. Consciente de que cada frase que pronunciaba podría ser un sello para su éxito o su fracaso, decidió enfocarse en su visión original, que la innovación debía nacer de las voces colectivas. Sus intentos por integrar las críticas de manera constructiva y a la vez presentar un plan sólido
comenzaron a cobrar vida, hasta que, sin previo aviso, el director intervino con un tono ácido. ¿Por qué deberíamos invertir en riesgos tan altos, Mariana? ¿Qué pruebas tienes de que esto funcionará? La interpelación resonó en sus oídos, y por un momento el aire se volvió espeso. Aquel momento crítico no la desarmó como esperaba. En lugar de encogerse bajo la presión, algo dentro de ella se encendió. Recordó las noches en que había debatido con su equipo, creando un contexto donde las ideas podían fluir sin miedo al juicio. Un destello de valentía iluminó su mente mientras respondía. La innovación siempre implica riesgos, pero estos se pueden manejar. Lo que proponemos no es solo una apuesta a ciegas, sino una respuesta fundamentada en el feedback de nuestros clientes y en las tendencias del mercado. El riesgo no es el enemigo, el estancamiento lo es. Mariana respiró profundamente. Había confrontado de manera directa la crítica, y en ese acto se sintió liberar una parte de sí misma que había estado contenida bajo la duda. La valoración de la simplicidad en su mensaje se transformaba en la creencia de que el cambio era posible. A medida que el consejo empezaba a contemplar su propuesta, se dio cuenta de que, además de intentar vender una idea, estaba enviando un mensaje sobre su propia autenticidad y su capacidad para liderar en la adversidad. Sin embargo, encima del alivio por el momento, una preocupación más profunda asomaba en su interior. ¿Sería suficiente? Sabía que el impacto de esa reunión podría cambiar el rumbo de su carrera. Pero al mismo tiempo, la presión de sus propias expectativas se intensificó. Había logrado capturar la atención, pero la aprobación no estaba garantizada. La mezcla de emoción y nerviosismo le recordaba que su zarpar aún estaba lleno de desafíos. Mientras se dirigía fuera de la sala, el murmullo de sus pensamientos sonaba a un eco persistente. Esto no ha terminado. Aún quedaban decisiones a tomar, y su papel en la narrativa del cambio apenas empezaba a vislumbrarse. Con cada paso, la incertidumbre que había enfrentado se transformaba lentamente en claridad. Sin embargo, un nuevo desafío tomaba forma en su mente. ¿Cómo podría sostener la convicción y al mismo tiempo inspirar a sus compañeros a hacer frente a las decisiones que se aproximaban? La respuesta podría definir su liderazgo y su futuro. Mariana sabía que el camino se estrechaba, pero a la vez se expandía con posibilidades. Y justo al final del pasillo, antes de salir, recibió un mensaje en su teléfono que la dejó sin aliento. Necesitamos hablar sobre el siguiente paso. Reunión el lunes 9 a.m. Tenía la certeza de que lo que vendría podría ser un cambio revelador. A medida que el fin de semana avanzaba, Mariana se encontraba atrapada en un mar de ansiedad y potencial. La reunión del lunes se convirtió rápidamente en una sombra que la seguía a todas partes. Caminaba por su salón, revisando las diapositivas una y otra vez, pero el contenido estaba grabado en su mente como una melodía repetitiva. La presión no se limitaba a los aspectos profesionales, sino que también se colaba en su vida personal, afectando cada interacción y cada pensamiento. La noche del domingo, tras una larga jornada de reflexiones y preparativos, decidió darle un respiro a su mente. Se armó de valor y salió a correr, buscando despejar su mente. Mientras sus pies golpeaban el asfalto, el ritmo acelerado de su corazón parecía alentar su determinación. Aquella rutina la había acompañado desde siempre, una forma de liberar la tensión acumulada. Sin embargo, esta vez cada zancada la acercaba más a una revelación personal, la conexión entre su bienestar y su trabajo. En ese momento de soledad, Mariana comenzó a reflexionar sobre lo que realmente la impulsaba. No era solo el deseo de cambiar el rumbo de su carrera, era la necesidad de demostrar, ante sí misma y ante los demás, que era capaz de sobreponerse a sus miedos. La búsqueda de aprobación, que durante tanto tiempo había sido un motor en su vida, empezaba a transformarse. Se dio cuenta de que necesitaba aferrarse a su auténtico yo, no al que esperaba ser para satisfacer a otros. El amanecer del lunes llegó con un aire fresco de nuevas oportunidades. Mariana despertó con una decisión firme. No iba a permitir que el miedo la paralizara. Tenía que entrar en esa reunión con la convicción de que no solo presentaría una idea, sino que impulsaría un cambio. La autenticidad se convertiría en su aliada, no solo en su discurso,
sino en su presencia. Sabía que ese sería su verdadero poder. Al llegar a la oficina, la tensión eléctrica impregnaba el ambiente. Saludó a sus compañeros de trabajo, sintiendo sus miradas de curiosidad, pero esta vez no se sintió intimidada. En su mente, el eco de su reciente claridad resonaba. Cada uno de ellos jugaba un papel crucial en este proceso. No estaba sola en esta travesía. Debía integrar sus voces y experiencias, transformando la reunión en una plataforma colaborativa. Cuando entró en la sala de reuniones, el consejo esperaba. La vicepresidenta, que había elogiado su valentía, la miró con una media sonrisa, como si compartieran un secreto. Mariana tomó aire, percibiendo cómo el conocimiento de que había trabajado arduamente junto a su equipo la había preparado para este momento. Sintió que cada segundo era una oportunidad para demostrar que su voz podía ser fuerte. Su presentación empezó, fundamentada en el feedback recopilado, y en ocasiones se dirigía al consejo como si hablara directamente a cada miembro. Mencionó las historias reales de clientes, cómo sus experiencias informaron su propuesta. Las estadísticas eran solamente números en las manos de quienes no comprendían sus historias, pero en su relato, estos números cobraban vida. Cuando parecía que la charla fluía y la atención se enfocaba en ella, Mariana notó un cambio. Un miembro del consejo, al que había considerado como un adversario, levantó la mano y la interrumpió. La presión del momento fue como un rayo, pero su respiración profunda la ancló. Se repitió a sí misma: «Este es mi momento». «¿Cómo piensas que esto puede funcionar en el contexto actual del mercado?», cuestionó el director. Pero su tono era diferente esta vez, más inquisitivo que desafiante. Mariana se sintió revitalizada. Cada palabra, cada respuesta, era una prueba de su crecimiento. Estaba lista para afrontar la crítica, para defender su visión. Al terminar su discurso, no solo presentó un plan, reafirmó su compromiso con el equipo. Pero antes de que pudiera permitir que el optimismo la invadiera, un mensaje nuevamente apareció en su mente. La mesera del café que frecuentaban había mencionado algo peculiar la semana anterior. «Nunca sabes quién escuchará y a quién le gustará tu historia». Aquellas palabras resuenan en su mente mientras enfrentaba el nuevo desafío de esa reunión. La verdad era que su historia había comenzado, y los hilos entrelazados de su vida personal y profesional estaban a punto de entrelazarse en formas que nunca había anticipado. Se percató de que el tiempo se agotaba y que la siguiente jugada sería decisiva para su futuro. Mientras el consejo discutía su propuesta, Mariana sintió un impulso. Debía prepararse para lo inesperado, y sobre todo, para enfrentar la verdad oculta que emergía de sus propias decisiones. De repente, su mente giró hacia la idea de que lo que vendría podría tener un impacto mayor del que alguna vez había imaginado. Su mirada se fijó en la puerta. Una figura familiar entró en la sala, llevando consigo la promesa de sorpresas. ¿Acaso era hora de descubrir los secretos que el destino le había reservado? El rostro de Mariana se iluminó al reconocer a la figura que había cruzado por la puerta. No se trataba de una simple asistencia, era Claudia, su antigua compañera de trabajo, en quien había confiado muchas de sus dudas y aspiraciones. A lo largo de su trayectoria, Claudia había sido su confidente y a veces su faro en la oscuridad. La entrada de ella angustió y emocionó a Mariana a la vez. ¿Qué hacía allí, justo en ese momento crítico? Mientras la reunión avanzaba, los murmullos en la sala hacían eco de opiniones contrastantes sobre su presentación. Mariana se esforzó por permanecer centrada, pero la presencia de Claudia evocaba recuerdos de conversaciones que giraban entre risas y angustias. Claudia había siempre creído en su potencial cuando ella misma dudaba. Sin embargo, la sorpresa de encontrarla allí la distraía, haciendo que su mente se llenara de posibilidades. La discusión del consejo se enfocaba en cómo la propuesta de Mariana podría revolucionar su estrategia comercial. Pero a medida que lanzaban preguntas y desafíos, ella sintió que una llama interna comenzaba a arder con más fuerza. Tenía que defender su idea con convicción,
ya que su visión era una pieza crucial del rompecabezas que no solo implicaba a la empresa, sino también a su identidad personal. Con cada intervención, Mariana cerraba los ojos brevemente, recordando la noche en que había decidido embarcarse en este camino. Los nervios habían sido abrumadores, pero la certeza de su autenticidad la empujaba hacia adelante. Sin embargo, una nueva inquietud comenzó a anidar en su mente. ¿Cuál era el papel real de Claudia en todo esto? Su presencia podía ser un apoyo, pero también un recordatorio de un pasado que Mariana deseaba dejar atrás. Llegado un momento dentro de la reunión, cuando la tensión era palpable, Claudia levantó la mano. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y Mariana sintió que se le aceleraba el pulso. La pregunta de Claudia era directa. Mariana, ¿cómo gestionas las críticas negativas que podrías recibir de este nuevo enfoque? La sala quedó en silencio. Gracias a su vulnerabilidad, Mariana se estuvo sintiendo un tanto expuesta desde que Claudia hizo la pregunta, y sin embargo, comprendió que este era un momento decisivo. Respondió con franqueza, revelando sus métodos de superación personal, su rutina de correr para liberar tensión, del sufrimiento emocional y del crecimiento en cada feedback recibido. Su voz resonó con autoridad, mientras sentía la conexión entre su proceso interno y la proyección de su trabajo. Las miradas se afilaban, pareciendo que el consejo comenzaba a comprender no solo la propuesta, sino a Mariana misma. Pero el director, que había cruzado sus brazos en una postura defensiva, habló nuevamente, preguntando sobre el impacto a largo plazo de las decisiones del equipo. Era claro que deseaba desafiarla a unas preguntas más profundas, quizás para probar la validez de su enfoque. Mariana no titubeó. Sintió que su autenticidad era lo que necesitaba para conectar. Y mientras la respuesta brotaba de sus labios, se sintió surgiendo en un nuevo nivel de confianza, una que trascendía el simple hecho de presentar una idea. Sin embargo, justo en ese momento de empoderamiento, su mente tomó otro giro. Se preguntó si había algo más detrás de la aparición de Claudia. Algo en su mirada indicaba que había un mensaje que ella no había revelado. Cuando la sala se calmó después de su respuesta, Mariana se dio cuenta de que el verdadero secreto podía no ser el impacto de su propuesta, sino el que traía su amiga a colación. La idea de que la vida personal y profesional pudieran entrelazarse la provocaba a explorar esas conexiones más a fondo. Comprendía, de manera inquietante, que había algo más en juego. A medida que la reunión llegaba al fin, Mariana mantuvo su mirada en Claudia, cuestionando en silencio si estaba lista para desvelar la verdad que esa conexión podría traer consigo. Una respuesta implícita pendía en el aire, y su corazón latía con fuerza. Sin embargo, a medida que los directivos comenzaron a cerrar la reunión, preguntas sin respuesta giraban en su mente. ¿Qué interfaces habían establecido sus caminos? ¿Y qué significaba realmente ese instante compartido para el futuro que deseaba construir? La pantalla del proyector se apagó, pero para Mariana, el verdadero espectáculo apenas había comenzado. La vida había dado un giro, y con ello, su desarrollo personal se calentó hacia un nuevo camino. Estaba decidida a descubrir qué mensaje traía consigo Claudia, y cómo esos hilos restablecidos influirían en su destino. La reunión concluyó con murmullos de aprobación entre algunos directivos, pero Mariana sintió que el verdadero reto comenzaba ahora. El dilema establecido por la aparición de Claudia la seguía inquietando. Necesitaba entender qué significaba realmente esa visita inesperada. Mientras los demás abandonaban la sala, Mariana se acercó a Claudia, cuyos ojos reflejaban una mezcla de orgullo y una presión latente. «No puedo creer que estés aquí», dijo Mariana, intentando romper el hielo. Sin embargo, la sonrisa de Claudia rápidamente se desvaneció. «Mariana, hay algo que necesito decirte», comenzó Claudia, tonando un aura de seriedad que paralizó a Mariana. «No era solo una visita casual. Hay motivos por los cuales volví a tu vida en este momento». Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna, comprendiendo que las palabras que Claudia compartiera podrían llevarla a una encrucijada emocional y profesional. La confianza que una vez había tenido en su amiga había sido sólida, pero el paso del tiempo había enredado sus caminos. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, con el miedo reflejado en su voz. «Te he estado siguiendo en tu nuevo proyecto. Me alegra lo que has logrado,
pero tu propuesta está en peligro. Hay gente aquí que no está a favor. No saben lo que realmente vales, explicó Claudia. Cada palabra de la excompañera causaba una mezcla de frustración y determinación en Mariana. En su corazón, sabía que había luchado por su lugar, y el temor de que su esfuerzo pudiera ser desestimado la llenaba de adrenalina. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó Mariana, sintiendo que ya no podía contener el torrente de emociones que estaba surgiendo. ¿Acaso la lealtad de Claudia era más frágil de lo que había pensado? Porque no era el momento adecuado. Necesitaba que te enfrentases a esto tú sola. Pero ahora veo que podrías necesitar apoyo estratégico, y yo estoy aquí para ofrecerlo, respondió Claudia. La profesionalidad de su tono mostraba que había estado pensando en esto profundamente. Estaba lista para dar un paso al frente, pero Mariana se sintió revoltosa. La conversación había dejado a Mariana en un punto crítico. Por un lado, escuchó el deseo sincero de su amiga por ayudarla, y por otro, sentía que Claudia estaba invadiendo su espacio. Su independencia estaba en juego. Era un dilema moral. Aceptar ayuda implicaba abrirse de nuevo a alguien que había sido parte de su pasado. Lo que relatas suena extremadamente preocupante, y necesito saber quiénes son esas personas, afirmó Mariana, recordando las dificultades pasadas que había superado. Su instinto le decía que tendría que enfrentarse a este desafío con su propio poder, pero la necesidad de aliados podía ser igual de crucial. Es nuestro antiguo colega, Alejandro, y un grupo que él ha reunido. Se opone radicalmente a lo que presentaste, y está buscando socavar tu proyecto, explicó Claudia, observando la transformación en el rostro de Mariana. Sin darse cuenta, la lucha interna y la autodisciplina que Mariana había cultivado durante años se coreaban en su mente. Eso se había convertido en parte de su identidad. Ella no solo quería cambiar las percepciones dentro de la empresa, sino también forjar un nuevo camino que la liberara del legado que Claudia simbolizaba. Sin embargo, este desafío sería un catalizador a su desarrollo personal. Si Alejandro está detrás de esto, tengo la oportunidad perfecta para cerrar cuentas, respondió Mariana, cada palabra pesando como un ladrillo en su determinación. Quiero que te mantengas al margen. Esta es mi batalla. La mirada de Claudia delineaba confusión y aprensión, pero Mariana había tomado su decisión. Sabía que debía confiar en sus instintos aún más que nunca. La trama se entrelazaba entre lo personal y lo profesional, y no estaba dispuesta a dejar que el pasado definiera su futuro. Mariana se adentró en el pasillo, sintiendo que la próxima batalla se estaba gestando. Tenía que convertirse en una líder que no solo enfrentara las adversidades, sino que las transformara en oportunidades. A medida que los ecos de la sala se desvanecían, su mente giraba en torno a su estrategia. El pensamiento impulsado por el fuego de su pasado entrelazaba cada paso decidido. Con cada paso que daba, aumentaba su convicción de que estaba en el umbral de un cambio transformador. Sin embargo, la pregunta persistía en su interior. ¿Estaba realmente lista para este nivel de confrontación? El eco de la voz de Claudia siguió con ella, susurrando la decisión inmediata que debía tomar. Cuando Mariana llegó a su oficina y cerró la puerta tras de sí, supo que el verdadero esfuerzo emocional por descubrir se estaba acercando. La batalla con Alejandra la llevaría a enfrentarse no solo a él, sino a sus propios límites. ¿Estaría preparada para transformar cada desafío en una nueva oportunidad de crecimiento? La vida de Mariana iba a tomar un nuevo rumbo, pero el camino no sería sencillo. La llamada telefónica que recibió de un conocido de Alejandro provocó que su corazón latiera más rápido. Había llegado el momento de desenmascarar las intenciones ocultas de su adversario. Mariana no podía ignorar el retumbar de su corazón mientras le escuchaba. La voz al otro lado de la línea era firme, un eco de consejo y advertencia. Sabes que Alejandro está conspirando en tu contra. Su influencia puede desbaratar todo lo que has construido. Cada palabra caló hondo en su interior, formando un mar de determinación que poco a poco la inundaba. Era momento de dejar de titubear. Con el eco de su propia valentía resonando en su mente, respondió: haré lo que sea necesario para proteger lo que he iniciado. La semana se convirtió en un torbellino de preparación. Se sumergió en la historia de Alejandro, analizando sus estrategias y contactos. Cada descubrimiento que hacía avivaba el fuego en su pecho. No podía permitir que su esfuerzo y el de su equipo, cada día trabajando para hacerse escuchar, se desvaneciera ante las intenciones egoístas de otro.
Mariana comenzó a ver su vida y su trabajo no solo como un medio para sobrevivir, sino como una batalla por un futuro que merecía. Cada noche, después de cenar y acostar a sus hijos, se sentaba frente a la computadora y revisaba cada detalle de su plan. Sabía que debía ser meticulosa. El conocimiento es poder, se repetía, y se dedicó a reunir todo lo que podría convertir en su ventaja. La transformación era palpable. Había pasado de ser una simple mesera a una mujer decidida a reclamar su lugar en el mundo corporativo. Finalmente, llegó el día de la reunión con el consejo, donde la presentación del proyecto de Mariana se había convertido en el centro de atención, pero también sería la oportunidad para presentar su investigación y la estrategia para contrarrestar a Alejandro. En la sala, el ambiente era tenso, pero Mariana no se dejó intimidar. Cuando el CEO le pidió la palabra, el aliento en su pecho se transformó en energía pura. Comenzó expuesta su propuesta con pasión, pero pronto cambió de dirección. Sin embargo, hay un desafío que no podemos ignorar. Se centró en las tácticas encubiertas de Alejandro y en cómo su propuesta no solo era un revulsivo para el beneficio de la empresa, sino una defensa esencial ante cualquier maniobra desleal. A medida que hablaba, notó cómo la atención se centraba en su figura. Las miradas cambiaron de escépticas a intrigadas. Mariana desnudó los riesgos y al mismo tiempo mostró su capacidad para convertirlos en oportunidades. Lo que estamos frente es un cambio de mentalidad que no solo requerirá esfuerzo, sino también una estructura de apoyo que garantice nuestra estabilidad. Los murmullos se detuvieron al cerrar la charla apoyándose en la resolución colectiva. En su interior, Mariana sintió que había superado un gran obstáculo, su voz resonando con la autenticidad de quien se ha encontrado a sí misma de nuevo. Las palabras que había pronunciado la fortalecieron. Ya no era solo su lucha. Era la voz de todos quienes trabajaban incansablemente sin ser escuchados. No estoy aquí solamente por mí, sino por todos nosotros, concluyó. Poco después, las decisiones comenzaron a tomar forma. El consejo, movido por la claridad y determinación que abarrotara el aire, decidió iniciar un proceso de innovación desde la base hacia arriba, incluyendo a los empleados en el desarrollo de nuevas ideas. El CEO, entonces, miró nuevamente a Mariana, reconociendo su liderazgo emergente. ¿Estás dispuesta a liderar este nuevo equipo? El peso de esa pregunta pesó como una montaña, pero no había espacio para dudar. Sí, lo haré, respondió, sintiéndose finalmente en control de su destino. Al salir de la sala, el peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo se disipó. Mariana había comprobado su valía, no solo ante el consejo, sino ante sí misma. Había recorrido un camino largo y transformador. Y ahora sabía que su voz importaba, que sus decisiones tenían peso en la vida de otros. Con cada paso que daba, su confianza se solidificaba. Había logrado transformar su miedo en poder, y su historia en un manifiesto de cambio. Mariana ya no solo era una mesera, era una líder en la que sus compañeros podían confiar. Y como corolario a este camino de realización personal y profesional, tenía claro que su lucha se extendía más allá de aquellos muros. Era una invitación a seguir la senda del cambio. En el fondo de su corazón, sabía que este era solo el comienzo. Su historia de valentía y reivindicación resonaría más allá del restaurante y del banco, creándose un legado que inspiraría a muchas como ella. Al mirar hacia el futuro, no solo se sentía viva, se sentía empoderada. Había llegado a ser la arquitecta de su destino, y eso, sin lugar a dudas, era el mayor triunfo de todos. ¿Y tú, qué has vivido esta historia? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.